Muy buenas noches, compañeros. Doctora Nayeli. Pertenezco al grupo NP83. El día de hoy quisiera hablar sobre el tema de las transacciones comerciales y transacciones financieras internacionales. Con el surgimiento del fenómeno de la globalización, se hicieron evidentes o se reforzaron las relaciones económicas internacionales. Uno de los aspectos que resalta de este fenómeno eran las transacciones financieras internacionales. Los cambios en el sistema financiero internacional, la disputa a nivel internacional por capitales y las crisis financieras recientes cambiaron la visión que se tenía sobre los posibles efectos a nivel global y local. Los efectos de contagio entre los países, las más recientes crisis hipotecarias surgida en los Estados Unidos nos ha recordado nuevamente este hecho. Esta crisis financiera internacional, donde se pensó que solo había afectado a la economía norteamericana en su mercado hipotecario, repercutió en la economía real de los principales países a nivel internacional. Por consiguiente, su impacto negativo se transmitió tarde o temprano mediante la demanda global, entre otros. Los países llamados emergentes. México no fue la excepción. Además, los organismos económicos internacionales avisoraban una recesión para el 2009. Los signos de alarma eran evidentes. Caída en los precios de los alimentos que repercutían en las exportaciones de materias primas, principalmente fuente de ingreso para varios países, ante situaciones de creciente riesgo, de restricción crediticia y falta de liquidez en los centros financieros internacionales. El acceso a capitales fue evidente para los emergentes. Otro efecto evidente fue el flujo de remesas a nivel internacional, afectando la entrada de divisas internacionales, principal fuente de ingreso para algunas economías. En resumen, la crisis financiera iniciada en los Estados Unidos fue susceptible de entenderse por un periodo prolongado. Contagió a países miembros de la Unión Europea, Grecia, España. Disminuyó los ingresos por remesas a México y otros países centro y latinoamericanos. Además, disminuyó las exportaciones a nivel global. Sin embargo, la perturbación incidió en los mercados financieros, así como en el desempeño económico de los países en desarrollo, aunque su alcance definitivo aún está lejos de poder estimarse. Dichos cambios han traído aparejado la cada vez mayor dependencia hacia los capitales extranjeros en el sistema financiero en general y de la banca comercial en particular. En este sentido, la extranjerización de la banca privada adoptó políticas riesgosas al pasar del otorgamiento de créditos para la inversión productiva a actividades financieras con mayor riesgo. Así, la cada vez mayor extranjerización del sector bancario sentó las bases para que la banca extranjera transmitiera algún tipo de riesgo de su matriz a la filial extranjera, tales como las burbujas inmobiliarias o del mercado bursátil.
Lo anterior ha llevado a que cada vez exista una menor canalización de recursos a la actividad productiva. Ello en detrimento de la expansión del mercado interno, la generación de empleos y el crecimiento de la economía en general. Este nuevo escenario financiero, desregulación financiera y la nueva ingeniería financiera que los organismos transnacionales implementaron han generado inestabilidad en los mercados, provocando escenarios de crisis y repercutiendo en las empresas financieras y del sector productivo. La competencia bancaria externa que se estableció sobre los bancos mexicanos y la apertura financiera. Las tasas de interés dejan de tener el referente de la productividad nacional y ahora se fijan en parte considerando a los mercados financieros internacionales, rompiéndose, por tanto, la relación funcional entre la tasa del interés nacional y la tasa de ganancia. El comercio internacional hace referencia a todas las actividades comerciales que tienen que ver con la transferencia de bienes, recursos, ideas, tecnologías y servicios a través de los distintos países y sus mercados. ¿Cuál es la diferencia entre comercio internacional y comercio exterior? En definitiva, la principal diferencia se fundamenta en que mientras que el comercio exterior es ejecutado por el Estado o el gobierno, el comercio internacional es ejercido por empresas, personas físicas o instituciones. Una transacción financiera es un acuerdo, comunicación o movimiento llevado a cabo entre un comprador y un vendedor, en la que se intercambia un activo contra un pago. Implica un cambio en el estatus en las finanzas de dos o más negocios o individuos. Claramente, el comercio exterior y el internacional tienen similitudes porque son actividades relacionadas con el intercambio de materia prima, productos o servicios por medio de exportación e importación. El derecho económico internacional ha sido definido como derecho internacional y acuerdos internacionales que regulan las transacciones económicas transfronterizas o con efecto para más de un país, tales como las operaciones sobre mercancías, capital, personas, tecnología, buques o aeronaves. Cuando hablamos de relaciones internacionales, nos referimos a una carrera de naturaleza política, centrada en el análisis de las relaciones entre estados, teniendo en cuenta sus componentes fundamentales, sus situaciones políticas, económicas, culturales e incluso ambientales. Transacciones, flujo económico que refleja creación, transformación, intercambio, transferencia o extinción de un valor económico y entraña en traspasos de propiedad de bienes o activos financieros, prestación de servicios o suministro de mano de obra y capital. Una transacción comercial es una operación mercantil en la que un vendedor y un comprador acuerdan las transferencias de la propiedad sobre algo a cambio de un precio previamente acordado. Una transacción comercial es una operación mercantil en la que interfieren dos partes. El comercio internacional, también conocido como comercio exterior, es el movimiento transfronterizo de mercancías, el intercambio de servicios y, en el sentido más amplio, de capital. La Organización Mundial del Comercio es la única organización internacional
que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. El surgimiento del comercio internacional se genera como una respuesta a la incapacidad de una nación para poder producir todo lo que su economía requiere para alcanzar un desarrollo. La economía mundial vive la mayor contracción de la actividad económica, producción, empleo, consumo y comercio en 7 u 8 décadas. Las generaciones adultas y jóvenes que ahora integran la población económicamente activa, así como quienes toman las decisiones en materia política y económica en las diversas naciones, no habían tenido en su existencia un desafío colectivo de la magnitud que el que se deriva de la crisis en curso. El bienestar de la población experimenta una ola simultánea de vulnerabilidad y escasas expectativas que cruza a las naciones desarrolladas y rompe el ciclo de reducción de la pobreza en ciertas regiones que venían creciendo con dinamismo, al tiempo que subraya el estancamiento y limita las posibilidades de crear satisfactores básicos para la mayoría de las poblaciones en los países de menor desarrollo. Se han advertido indicios aislados de reactivación y apuntan, en el mejor de los casos, hacia una recuperación económica lenta, prolongada y desigual. La situación del desempleo no ha cesado. En general, de los indicadores económicos para México y el mundo generados por los análisis y diversos organismos internacionales, confirman esa preocupante situación en el corto y mediano plazo. El Fondo Monetario Internacional, Producto Interno Bruto, estima una contracción de la economía mexicana de 7.3% en 2009 y de 1.4% para la economía mundial. El Banco de México estima una caída de entre 6.5 y 7.5% en el PIB nacional para este año, y no se puede descartar que tenga que volver a revisar a la baja su pronóstico. Hay estimaciones no oficiales que señalan una reducción de entre 8.5 y 9.5%. La globalización financiera es un fenómeno que se está desarrollando de forma vertiginosa desde la década de los 80. Sus efectos más evidentes se han producido dentro del ámbito financiero, pero a través de distintos canales también se han hecho sentir en la economía real. El objetivo de este trabajo es analizar los distintos factores que intervienen en la relación existente entre el proceso de globalización financiera y el crecimiento de la economía real y proponer un esquema explicativo conjunto. Han sido diversos los estudios que han intentado analizar la vinculación existente entre la liberación financiera, requisito indispensable para la precipitación del proceso de globalización financiera, y el crecimiento económico observado. En general, una relación positiva entre ambas variables. Sin embargo, para analizar la relación existente entre globalización financiera y crecimiento económico propiamente, es necesario mejorar este planteamiento, puesto que la liberación financiera no equivale exactamente a la globalización. Este último proceso requiere de otros factores que también deberían ser recogidos en el análisis. Conforme al mencionado objetivo,
El trabajo se estructura en 6 secciones, además de que nos ocupa, en primer lugar, se revisan los factores que rodean el concepto de globalización financiera. Posteriormente, se estudia el efecto que este nuevo contexto financiero surte sobre el nivel de desarrollo financiero y este, a su vez, sobre el crecimiento de la economía real. El concepto de globalización financiera integra ciertos factores que favorecen el aumento del nivel de desarrollo financiero, reducción de las barreras directas e indirectas a la actividad financiera internacional, posibilidad de diversificar el riesgo internacionalmente, incremento de los flujos financieros internacionales, aumento de la liquidez de los mercados financieros y de desarrollo bancario. Todos ellos, de forma conjunta y simultánea, provocan un incremento en el nivel de desarrollo financiero del país en proceso de integración. Las distintas dimensiones del desarrollo financiero derivan, por un lado, en la reducción del costo de capital que hace posible que un mayor número de inversiones reales sean viables y por otro, en el incremento de la eficiencia en la asignación de los recursos, cuando en los unos mercados financieros más eficientes, los inversores evaluarán los proyectos con más acierto y elegirán los que resulten más prometedores. Ambos constituyen los canales a través de los cuales el plano financiero repercute sobre el real. La globalización financiera favorece el desarrollo financiero y este, a su vez, el crecimiento económico. Ahora bien, esto no implica necesariamente que el primer factor constituya la causa de que se produzca el segundo factor, ni que el segundo factor sea causal del tercero. En ambas relaciones puede producirse el fenómeno de la endogeneidad, el cual nos lleva a determinar la dirección de la casualidad. Incluso se podría producir una causalidad inversa, es decir, la propuesta a la planteada inicialmente. El propio proceso de integración financiera internacional puede ser fuente de inhibición del crecimiento económico, debido a que bajo ciertas circunstancias puede acarrear el incremento de la volatilidad de las distintas magnitudes financieras e incluso inestabilidades financieras. La exposición a estos mayores riesgos hace que las inversiones en investigación y desarrollo, infraestructura y los gastos con el fin de incrementar la productividad tienden a limitarse, frenando el crecimiento a largo plazo. Los efectos asociados a la globalización financiera no dependen únicamente del propio proceso, sino también de otro tipo de factores ajenos al mismo, las condiciones iniciales del país inmerso en el proceso de globalización, nivel de desarrollo financiero y factores gubernamentales, sociales y económicos fundamentalmente. La implantación simultánea de otras reformas económicas, la secuencia de la apertura y su desarrollo, y por último, el ciclo económico son factores que pueden condicionar significativamente la relación entre la globalización financiera y el crecimiento económico. Por su atención, muchas gracias. Que tengan excelente noche.